Muralismo mexicano. El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista que surge tras la Revolución Mexicana de 1910 de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte y que rechaza la pintura tradicional de caballete, así como cualquier otra obra procedente de los círculos intelectuales. Se caracterizó desde su nacimiento por tres valores fundamentales: lo nacional, lo popular y lo revolucionario. Entre todas las artes mexicanas contemporáneas, el muralismo libró desde su inicio la más abierta, valiente y fructífera batalla por la libertad de expresión, que es al fin de cuentas la libertad de creación. El pensamiento avanzado de sus mejores artistas le permitió sobrepasar el marco ideológico de la Revolución Mexicana y llevar a cabo obras que son ejemplos cumbres del realismo en nuestro tiempo. El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de Educación Pública en México, quien tras la Revolución pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México la imagen de la voluntad nacional, siendo Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco los principales representantes de pintoresco movimiento. Diego Rivera nació en Guanajuato en 1886. Pintor mexicano considerado uno de los principales muralistas en el país. Estudió en varios países de Europa como España, Francia e Italia. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. Junto con Siqueiros, se dedicó a estudiar en profundidad el arte maya y azteca. En colaboración con otros destacados artistas mexicanos del momento, fundó el Sindicato de Pintores de profunda raíz indigenista. Durante la década de los años 20, recibió numerosos encargos del gobierno de su país para realizar grandes composiciones murales en las que Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo mexicano, desde la época precolombina hasta la Revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular y de colores vivos. Rivera reflejó su adhesión a la causa socialista en sus propias relaciones murales y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. David Alfaro Siqueiros nació en Chihuahua en 1898 y en 1914, con apenas 16 años de edad, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar por la revolución. Una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas, pero sobre todo, las enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. Siqueiros reinicia su trayectoria artística en los años 30. Para Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan solo del contenido de sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia de los contenidos. Siqueiros adapta su composición a lo que él llamó arquitectura dinámica, basada en la construcción de composiciones en perspectiva poliangular. José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Jalisco. En México DF, cursó sus estudios superiores en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Trabajó dibujando caricaturas para los periódicos, firmando como El Hijo de Ahuizotre y El Machete. En el año de 1922 se unió a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el Sindicato de Pintores y Escultores, intentando recuperar el arte de la pintura mural bajo el patrocinio del gobierno. Una de sus más destacadas obras fue la serie de murales que hizo para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización y la Revolución Mexicana. En México realizó murales en el Palacio de Bellas Artes en 1934 y en la Suprema Corte de Justicia en 1941, además de diversas series de importantes instituciones de la ciudad de Guadalajara. En 1946 se le otorgó el Premio Nacional de Artes. José Clemente Orozco falleció en México DF el 7 de septiembre de 1994. Hay colecciones de sus dibujos y cuadros de caballete en el Museo Taller de Orozco en Guadalajara y en el Museo Carrillo Gil de la capital.
El muralismo intentó exponer la crisis de aquella época y exponer la realidad del mexicano. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.